es que tienes que entender que si te pasa algo me lo tienes que contar siempre, porque tampoco me parece justo que... Ya, que pase por esto sola y tal. No, que yo me pierda el chisme. Vamos a intentar que no tengas que hacer 250 coitos. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast que mezcla elementos tan extraños que se podría decir que es un poco como la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Nadie entiende cómo puede funcionar. Ya, me pregunto si esa podría ser mi próxima estrategia. Elegir a alguien con quien no combine nada en absoluto a ver si así me va mejor. Ya, porque la verdad que la estrategia de elegir a gente que se merece un poco un tour con el pack de experiencia completa por un instituto estadounidense no te estaba funcionando demasiado bien. No me estaba funcionando, no. Es que a veces pienso que es todo culpa tuya. Como que me empujas a tomar decisiones de mierda constantemente. ¿Perdona? ¿Y este ataque tan gratuito? Sí, lo digo, sí. Como cuando decidimos empezar a ir a correr para ser más sanos en la vida y tú siempre me convencías para ir a comprar un paquete de 6 donuts por cabeza como premio por haber corrido 500 metros. Entiendo que ahí la decisión de mierda era ir a correr, no el paquete de donuts. Ya, yo no tenía nada de sentido. O sea, es que no solo había donuts en ese paquete, también venían como 2 napolitanas, 2 croissants, te pasas. Pues bien que te tragaban los donuts uno por uno sin quejarte. Porque a mí con comida se me convence. Ya, eso es cierto. De hecho, yo siempre aconsejo no tener nada en el estómago cuando se tomen como cualquier tipo de decisiones. Porque si no, podrías tomar decisiones de mierda como volver con tu ex porque sabe cocinar colacao. Ya te he dicho 1000 veces que no volví con él por eso, únicamente. Bueno, eso es discutible. Pero bueno, empezamos ya con el capítulo. Empezamos. Empiezo yo. Sí. Y hoy tengo un capítulo además súper especial. A ver. Pero súper especial. Sí, creo que ya sé cuál es. Y bueno, ahora vamos allá con mi caso de hoy, porque ya digo, es uno de los más solicitados. Ya. Te diría, sí. por toda la gente que nos escucha en general. De hecho, es una recomendación face to face, ¿Ya? que diría Chapel Roan. Porque nos lo hizo una chica justo, el día del show en directo. Sí, ese show una chica que nunca olvidaremos. Que venía con su madre, vaya. En el show este que hicimos en octubre en Madrid. Y estuve intentando recordar el nombre de la chiquita porque juraría que nos lo dijo, aunque igual no. Igual me lo estoy inventando, pero la verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, ella sabe perfectamente quién es. Sí. Así que cuando la chica escuche esto, ya digo, va a saber perfectamente que hablo de ella, así que este caso es todo tuyo. Y dicho esto, comencemos con la historia. Os voy a hablar de un caso muy conocido en España. De hecho, es tan conocido que efectivamente yo no lo conocía. O sea, un día más demostrando que vivo debajo, ya no de una piedra, sino del Everest, de toda la montaña. Vivo debajo yo. Más bien. A ver, quiero decir, evidentemente, como que sabía de la existencia, ¿no? Del caso, por el nombre que tiene. Pero me refiero como que no tenía ni idea de qué trataba el caso. No sabía lo que había ocurrido en él. Un poco como me pasó con el caso de Jeremy Vargas, ¿sabes? Solo que en el caso de Jeremy aún sabía más o menos que el chico había desaparecido, no sé qué. En este caso no sabía ni quiénes eran las protagonistas, de verdad. No sabía nada de esta historia. ¿No lo conocías? Nada. Solo sabía como el nombre de el crimen de Alcácer, fin. Que, bueno, sorpresa para nadie porque lo ponen en el título. Es el caso que voy a contar. ¿Y qué te hoy. pareció? Muy fuerte. ¿A que sí? Muy fuerte. Pero bueno, ya lo veréis ahora. Vale. Bueno, vale, pues vamos a situarnos en el pequeñísimo pueblo de Alcácer. Y este pueblo tiene poco más de 10.000 habitantes y cumple, otra vez más, con todos los criterios de Sofá, Manta y Crimen, para ser un pueblo. Que, por cierto, no cumplía los criterios, el del capítulo pasado, porque eran 4 casas, no sé qué. Luego busqué una foto, era una puta ciudad prácticamente. O sea, me lo había inventado todo. Pero Pues bueno. nada. De hecho, hubo una chica que nos comentó que vivió en el pueblo de Suecia ese. Siempre tenemos a gente siempre nos escucha gente que vivió en los sitios en donde ocurrieron crímenes. Porque el de la niña esta de la caja del último capítulo de la segunda temporada, que era en un lago de Alemania, no sé qué, bueno, pues una oyente también. Es como súper aleatorio. ¿Ya? Bueno, whatever. El caso,
ya digo, este pueblo sí que cumplía de verdad con todos los criterios de su fama de crimen. Así que os podéis imaginar que es un lugar en el que nunca jamás ocurre nada relevante. Un poco como en mi cerebro, la verdad, para que nos vamos a engañar, de forma bastante continua, te Sí, diría. me lo creo. A todo esto, Alcácer está en la provincia de Valencia, concretamente, que creo que no especifiqué en dónde estaba. Evidentemente en España, por si alguien tiene la duda. Y supongo que el Yayo del futuro pondrá por aquí fotitos del pueblo si se ve con ánimo de hacer bien su trabajo, que no suele ocurrir, pero últimamente sí. Últimamente estás muy trabajador. Muy trabajador. Parece como si hasta te gustase lo que haces. Pues no es verdad. No me gusta. Es que editar, a ver, no parece la cosa más divertida del mundo. Trabajar no me gusta. Me da Ya. igual de qué. O sea, de cualquier cosa. Si me pones a dormir como un trabajo, no me gustaría. Ya, yo tenía un profesor que decía, si te gusta tu trabajo, no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Palacias. O sea, embustero. Sí, sí. De verdad. Bueno, en fin. Vale, pues ubicados un poquito en el espacio, ahora vamos a hablar de las protagonistas de esta historia. Y digo protagonistas así en plural porque hoy no voy a hablaros de una sola persona en concreto, sino de tres. María Deseada Hernández, que era conocida como Desiree, y tenía 14 años en el momento de los hechos. Miriam García, que también tenía 14 años, y por último Antonia Gómez, que era conocida como Toñi y que tenía 15 años en el momento en el que ocurre toda la movida. Así que bueno, estas tres son como las tres protagonistas, Miriam, Toñi y Desiree. Y dirás, oye, es un poco raro que tres chiquitas de 14 y 15 años tengan esos nombres como un poco como de señora recién jubilada, ¿no? Ya, pero es que este caso es bastante viejo. En verdad, que bueno, no sé por qué te lo estoy contando como si tú no tuvieses ni puta idea, porque ya sé que sí, pero la gente que nos escucha mucho, seguro que no. O sea, el momento en el que ocurren la mayoría de los hechos es en el año 1992. Te quiero decir, yo no había nacido. Entonces, pues, yo qué sé, eran nombres más típicos en la época, se podría decir. Hoy en día supongo que se llamarían algo así como Lluvia, Mía y Daenerys. O Chloe. O Chloe. Sí. Pero bueno, no seremos nosotros quienes juzguemos los nombres de nadie, teniendo en cuenta que Coral se llama como un organismo acuático vivo y yo, pues como le llamas a tu abuelo. Eso es verdad. También es cierto. Es así. Aquí juzgando nombres No no puedes. somos los más indicados. No somos, la verdad que no. Y bueno, dicho esto, siento que puedo contaros directamente lo que ocurrió el día del drama, porque la verdad que aquí lo que viene siendo contexto tampoco es que haya mucho. Son tres chavalitas y punto, ¿no? Viajamos al 13 de noviembre de 1992, cuando yo aún no había nacido. Vale. Desiree, Miriam y Toñi querían visitar a su amiga Esther para botar un conto y también un poco como ver qué tal estaban, porque Esther tenía gripe ese día, ¿no? Me refiero, el 13 de noviembre. Así que bueno, pues como que no se encontraba muy bien y iban a visitar a su amiga. Todo esto en Alcácer, ¿no? En el pueblito este del que hablamos antes. Vale. Vale. Pues cuando llegaron las 8 de la tarde, Miriam, Desiree y Toñi salieron de casa de su amiga Esther porque tenían como la intención de ir a perrear un poquito a la discoteca Color. Bueno, creo que se pronuncia así porque se escribe como con dos O's. No sé, no entiendo. Nombres de discoteca a mí siempre se me hacen bola. Pero bueno, el caso es que es como una discoteca que había en Picassent, que es un pueblo que estaba justo al lado de Alcácer, o sea, súper cerca, ¿eh? Y era típico como que la chavalada fuera a pasárselo bien allí, ¿no? A esa discoteca Color. A todo esto consiguieron convencer a sus respectivas familias para que les dejaran ir, porque claro, quiero decirte, tenían 14 y 15 años, pero bueno, yo qué sé, pues como todo adolescente sabrá convencer a sus padres porque, bueno, siempre tienes estrategias. Yo sí, creo, y además un poquito. entiendo que si al final vais todas juntas, bueno, como Sí. que os protegéis un poco. No, y además, bueno, yo qué sé, como que tenían sus formas de convencer a su familia porque, pues para que las dejaran ir a una discoteca, ¿no? Sí, y a ver, ¿quién no ha salido con 14 años por ahí de fiesta? Exactamente, y no hay nada que no solucione una buena comedura de oreja Sí, a tus eso es padres. A todo esto no os imaginéis tampoco como que es una discoteca en plan con música y alcohol hasta las 6 de la mañana, ¿eh? O sea, es un sitio que literalmente cerraba a las 10 de la noche. Era como una discoteca de tarde. Ya. Te quiero decir, entonces eso también ayuda un poco como a convenceros, porque es como si vais a tomaros algo a un bar, en el fondo, ¿sabes?
Pero bueno, simplemente pues como que había música y una pista de baile y demás. Así que nada, una vez que Miriam, Desiree y Toñi convencieron a los padres de las tres, pues llamaron al padre de Miriam para preguntarle si podía llevarlos en coche hasta la discoteca. Porque era un poco como quien solía llevarlos cuando iban a la discoteca esta, Color, ¿no? Porque claro, no estaban en Alcácer, entonces tenían que ir hasta allí. Pero resulta que ese día el padre de Miriam llegó del trabajo con bastante fiebre. Entonces estaba un poco hecho una puta mierda, ¿no? Para que nos entendamos, estaba ya metida en cama cuando lo llamaron por teléfono. Porque lógicamente no se encontraba nada bien. Y bueno, no lo dije, pero obviamente Esther tampoco fue con sus tres amigas. Porque como ella tenía gripe, pues evidentemente no estaba en su mejor estado como para ir a una discoteca, que por eso le habían ido a visitar a su casa. Entonces ella no fue. Esther, ella se quedó en su puta casa durmiendo allí, tranquilita y tal. Vale, pues para llegar a Alcácer, o sea, de Alcácer a Picassent, al pueblo este en donde estaba la discoteca, había que recorrer unos 2 kilómetros. O sea, estaban como bastante cerca, en verdad, pero había como una zona en la que no había ninguna vivienda, ¿sabes? Me refiero, solo había 2 kilómetros. 2 kilómetros, ¿en cuánto te lleva a hacerlos andando? 20 minutos. Como mucho, media hora, tirándome, no es tanto. Sí, no, a ver. Tú y yo tenemos andado bien más de eso para salir de fiesta. Pero claro, no es lo mismo por unas calles de una ciudad que por una carretera que no tenía acera, que no tenía como nada de visibilidad porque no había ninguna vivienda ni nada así, ¿sabes? Era un poco como raro. Así que la movida... la mayoría de la chavalada solía hacer como autostop para ir y para volver de Picassent porque les daba un poco de mal rollo ir andando por esas carreteras y tal sin luz ni nada. No, y a ver, hay que también ponerse en la época. En esos años el hacer autostop era algo que estaba súper normalizado. De hecho, a raíz de este caso es por lo que dejó de ser tan típico, por ejemplo. Así que nada, Miriam, Desiree y Toñi hicieron exactamente pues eso, autostop para ver si alguien podía llevarlos hasta Picassent. Y bueno, a partir de aquí ya os puedo adelantar que se viene todo el drama. Porque Miriam, Desiree y Toñi nunca llegaron a la discoteca. Pero bueno, para quien no conozca el caso, no vamos a desvelar cómo termina todo. Lo que sí voy a aclarar que lo que voy a contar a partir de ahora es un poco como la reconstrucción de los hechos después de que se fueran descubriendo cositas. Quiero decirte, para empezar, sabemos que Miriam, Desiree y Toñi efectivamente hicieron autostop y tuvieron éxito en ello. Porque un chiquito llamado Francisco Hervás, junto con su novia Mariluz, paró en Alcácer a recoger a las tres chicas y las llevó hasta una gasolinera que había allí en Picassent que se llamaba Marie Picassent. Evidentemente estaba en ese pueblo, ¿no? Y no en Valladolid, teniendo en cuenta el nombre. Pero aún estaba algo lejos de la discoteca Color. Claro, entiendo que él hasta acercó hasta donde iba. Claro, hasta el pueblo de Picassent, que sí que, bueno, por lo menos la gasolinera estaba allí, pero las dejó como en las afueras. Entonces aún tenían algo de distancia, imagínate, pues 15 minutos andando, ¿no? Hasta la discoteca. Sí. ¿Que bien podrían hacerlo andando? Claro que sí, pero volvemos a lo mismo. Era como por una carretera para llegar al pueblo, no sé qué. Las gasolineras no suelen estar tampoco en pueblos, me refiero, metidas en el centro. Están como en una carretera que está pegada al pueblo, pero no exactamente en el pueblo. Entonces, bueno, como que ella supongo que les seguiría dando mal rollo y prefirieron hacer otra vez autostop. Desde allí, desde la gasolinera, para ver, bueno, como para que las llevaran hasta la discoteca Color. Hasta la discoteca, sí. Y aquí parece ser que hay varios testigos que dicen que vieron a las tres chiquitas subirse a un coche blanco de la marca Opel, que paró cuando ellos hacían autostop. Y bueno, que había 2 chicos jóvenes dentro de ese coche, de ese Opel de color blanco. El piloto y el copiloto, quiero decir, que eran 2 chicos jóvenes. Sí, que un testigo lo vio. Exacto, gente de la gasolinera. Vale, pues como ya dije, nunca llegaron a la discoteca ni tampoco volvieron a sus casas esa noche. Así que quedaros con esta última información que os di porque es la clave de todo el caso, la del momento coche. Porque sea lo que sea que haya ocurrido, tuvo que ser en ese momento, ¿no? Entre la gasolinera Marie Picassent y la discoteca Color. Porque fue ahí cuando como que se les perdió la pista, ¿no? Un poco. Vale, pues pasan unas horas y las familias de las 3 chicas se empiezan a preocupar porque, claro, eran ya más de las 10 de la noche, en realidad, y no habían vuelto ninguna casa. Y recordemos que la discoteca cerraba a esa hora. De hecho, el padre de una de ellas fue allí, a la discoteca Color, a ver si sabían algo, ¿no? Los de la discoteca me refiero. Pero ya estaba cerrada.
y los empleados que se habían quedado allí como limpiando y tal, dijeron que no habían visto a ninguna de las 3 chicas esa noche, porque además las conocían porque era un sitio habitual al que iban. Ya, entiendo. Y dije, ¿sabes? Como mínimo, imagínate, podía haber un camarero que las conociese y decir, no, pero hoy por aquí no vinieron. Ya, que ¿Sabes? no les sonaba en absoluto. Claro. De hecho, dijeron que ni siquiera las habían visto como por las calles cercanas, ni habían visto ninguna pelea, ni nada así como un poco extraño, ¿sabes? Sí, es raro que en toda la noche no te viesen. Claro. Pero pelea, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero, porque claro, el padre preguntó, y no, porque igual no entraron porque tuvieron algún problema fuera. Ya. Y el portero dijo, no, yo no vi que pasara nada raro y en la calle, ni nada así, ¿sabes? Nada que llamara la atención, ni que pudiese explicar que ellas igual estuvieron a punto de entrar, pero no entraron por algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Así que obviamente los padres de Miriam, Toñi y Desiree, fueron directamente a la policía a poner una denuncia por la desaparición de las 3 chicas esa misma noche. Es que te tiene que dar algo también. Hombre, imagínate, encima son niñas muy pequeñas. Sí. Y la policía, la verdad que no tardó nada en ponerse a investigar sobre el tema, porque claro, es que no eran personas de 35 años, ¿sabes? De hecho, al día siguiente por la mañana empezaron ya la búsqueda de las 3 chiquitas, pero la verdad que no encontraron ningún rastro ni ninguna como prueba o algo, ¿sabes?, que indicara en dónde podían estar ellas. Por lo que sí, o sea, lo que sí que tenían bastante claro, tanto la policía como la familia, es que no se habían ido de forma voluntaria, porque es que no llevaban ni dinero ni nada así encima, casi. Y piensa que te estoy hablando del año 1992, en el que yo no había nacido, que no es como hoy en día, que yo personalmente yo no llevo ni un solo céntimo encima, porque pago siempre con el móvil, la gente se hace Bizum y todas estas historias, ¿no? Pero de aquellas no salías de casa sin dinero. Estoy pensando, en el 91 había tarjetas de crédito. 92, perdón. Pienso que sí que había, pero no estaban tan... O sea, me refiero, hoy en día todo el mundo tiene tarjetas. ¿Pero existían? Sí. Hombre, bueno, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. No, igual no, ¿eh? Pero yo creo que sí. Yo siento que sí. Pero bueno, igual nos lo estamos a inventando. ver si la gente nos lo dice. Por favor, que alguien nos lo aclare. Claro, pero a ver, no llevabas efectivo, Claro. evidentemente. También había móviles y de aquellas, y sin embargo no todo el mundo tenía móvil. Pues Ya. lo mismo, yo siento que era lo mismo con las tarjetas. Hoy en día todo el mundo tiene ya móvil con esa edad, con 15 años, y seguramente tarjeta también, y la tendrían metida en el móvil y todo el rollo. Entonces, bueno, sería distinto. Sí, lo raro hoy en día es llevar efectivo. Exacto. Bueno. Como de, ¿qué? 35 para abajo, yo Sí. creo. Hay como un salto generacional. Sí. Un poco. Bueno, ya digo, de aquellas no salías de casa sin dinero físico, ya ni siquiera en tarjeta. Además, ninguna tenía problemas en casa, ni con sus padres, ni nada así, Sí, ¿sabes? que no había signos de que se hubiesen fugado. Claro, Sí. exactamente. Así que esta hipótesis estaba un poco como descartada. Además, me suena que ellas se llevaban bien con sus padres, Sí. como que tenían buena relación. Sí, como que todas. no eran chicas problemáticas. No, en absoluto. O sea, por eso digo que no había como nada, ni un mínimo de hilo por donde tirar en ese aspecto, ¿no? Yeah. De hecho, para la policía, su principal teoría era que las chicas habían sido secuestradas por una red de trata de personas. E incluso pensaban que podrían haberlas como sacado de España de forma clandestina. Vale. Como para, bueno, eso, hacer trata de personas. Es más, esta hipótesis que manejaba como la policía la tenían tan clara que empezaron a buscar a las chicas no solo en España, sino también en Francia, en Portugal y en UK. Te quiero decir que era algo como que lo tenían bastante asumido. Por la trata de personas. Sí. Que ahora ya lo decimos bien, que Sí. antes, pero Hubo un capi que dijimos trata de blancas. hay que corregirse. Sí, hay que actualizarse. No Sí. pasa nada por decir una tontería. Bueno, Se te dice y tú dices, tenéis razón. sí, Ya pero está. aprendimos. Sí. Y bueno, mientras todo esto sucedió, iban pasando los días, uno a uno, y la verdad que la búsqueda no tenía resultado. No encontraban a las chicas por ningún sitio. Seguían desaparecidas y encima se sumaba el hecho de que todos los días había cientos, pero cientos de llamadas telefónicas que decían pues, que habían visto a Miriam en tal sitio, a Toñi en tal sitio, a Desiree, que iban juntas, que iban separadas, que 2 estaban juntas pero una separada. Bueno, así todo el rato. Lo típico. Yo ya creo que no es tanto la gente que sea mala e invente No. cosas. Yo creo que es que tú crees verlo. Sí, pero de verdad, si no tienes, ya no digo al 100%, pero al 80% claro que estás viendo a quien tienes que ver,
de verdad, no llames. Ya. Porque vas a entorpecer Sí. la búsqueda. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, dejad de hacer el ridículo. No podéis llamar la atención todo el rato. No. De verdad. Porque tú lo haces con toda tu buena fe y al final, tú imagínate, va a haber 1000 llamadas, de las cuales igual una, de verdad, que es interesante o igual dice algo coherente. Pero si has escuchado 999 Ya. en las que la gente solo dice tonterías o que no dice tonterías, pero cuando vas a comprobar si es verdad lo que dicen, resulta que era otra persona, pues igual no te tomas en serio esa única que sí que decía algo coherente. Ya digo, entorpeces. Entonces, para. ¿Sabes? Para de llamar la atención. Sí, para de llamar la atención. Me parece bien. Bueno, en fin, y la búsqueda siguió sin descanso hasta que viajamos de repente al 27 de enero de 1993. O sea, como 2 meses y medio después de la desaparición, aproximadamente. Vale. Ese día, 2 apicultores de casi 70 años estaban pues como caminando tan tranquilos, viviendo su verdad, por el borde del barranco de Tous. Por el borde del barranco. Sí, iban como por el borde del barranco, que es un En plan, barranco me caigo. random. Uy, no. Uy, me Querían quiero ir. caer. Haciendo la promesa. A ver, es que por la zona, bueno, de hecho, el día, o sea, en la Dana que hubo en Valencia, se desbordó un barranco, el barranco del Pollo, puede ser. Bueno, uno. Como que debe de haber muchas zonas en Valencia, como es una zona tan llana, que tienen, bueno, que cavan como fosas gigantescas para que el agua vaya por ahí y no inunde como casas y todo Vale, esto, ¿no? sí. Y eso es a lo que llaman barrancos. Claro, como que tú te estás imaginando lo mismo que me imaginaría yo, que es una ladera de una montaña. Claro. Ya. Y no es tanto eso. Iban como pegados a estas fosas que te digo, por donde pasa el agua en caso de inundaciones y de todas estas historias, ¿no? Vale, pues iban caminando por allí y tal. Y este barranco es uno random que había a 50 kilómetros de Valencia, pues como el del Pollo. Vale, pues estos 2 señores tenían unas colmenas por la zona e iban caminando hacia ellas para ver pues qué tal estaban sus abejas y hacer el tipo de cosas que hacen los apicultores normalmente, sea lo que sea. El caso es que de repente vieron como una fosa cerca del camino por el que iban andando y ellos no recordaban ver tal fosa ahí en su vida. Y a ver, iban por ahí prácticamente todos los días para ver qué tal estaban sus abejas. Entonces les pareció como un poco extraño. Aún así habían pasado ya 2 meses y medio, desde tal. Pero bueno, bastante, sí. algo tal. El caso. Se asomaron a la fosa a ver pues qué onda y de repente se les cayó evidentemente todo el coño cuando vieron que en el fondo de la fosa salía un brazo que estaba como a medio enterrar y que tenía un reloj de hombre en la muñeca. Y lo digo así, entrecomillado, porque vete tú a saber qué coño es un reloj de hombre. ¿Qué pasa? ¿Que los de mujeres miden las horas en meses? Es que no entiendo. Pero bueno, pero es más característico que sean grandes. Supongo Sí. que es eso. Pero que, a ver, no puedes llevarte un reloj grande. Ya. Es una tontería. Pero es bueno. una tontería, sí. A mí me gustan más así los relojes grandes. Claro, y a mí pequeños. Ah, sí. Sí. Pues ya ves, sí. Es una tontería. Pero bueno, vale. El caso es que yo supongo que es a lo que se refería, ¿no? Como que encontraron, o sea, como que el brazo tenía un reloj más grande de lo habitual. Entonces asumieron que era un brazo de un hombre, ¿no? Ah, vale. Claro, por esto es importante. Vale, pues el caso es que, bueno, como que vieron allí ese brazo de repente y claro, se quedaron flipando y fueron corriendo a la policía para denunciar lo que acababan de ver. Y como ellos vieron ese reloj y pensaban que era un hombre, como que no se les pasó en ningún momento por la cabeza asociar este momento brazo salvaje aparece con la desaparición de Miriam, Toñi y de Siré. Ah, claro. Ya. Pero bueno, aún así, pues como que había que investigarlo, porque normal tampoco es que aparezca un brazo de repente en una fosa, y esta fosa estaba muy cerca de Alcácer. Así que nada. Hombre, sí, me imagino que no dirían, es un hombre. Bueno, ya lo dejamos ahí. Claro. No. Dijeron, bueno, vamos a ver. Es un cadáver. Claro, pero que ellos en ningún momento nadie se planteó ahí que pudiesen ser ninguna de las 3 chiquitas estas. Ya. Así que nada, la policía se fue con los 2 apicultores porque ellos, o sea, como para que ellos fueran indicando el camino por donde estaba la fosa esa, porque claro, era un camino aleatorio. Sí, y si ellos lo conocían. Claro. Y unas horas más tarde, cuando por fin la policía había llegado a la fosa y el juez de guardia había ya ordenado desenterrar el hipotético cuerpo que se suponía que había allí, pues se llevaron una sorpresa gigantesca, porque resulta que en esa fosa no había un cadáver, sino 3. Dios 3. mío. Y para sorpresa de nadie, esos 3 cadáveres eran los de Miriam, de Siré
y Toñi, evidentemente que estaban bastante descompuestas en ese momento, después de casi 3 meses que habían pasado ya desde su desaparición. Y además estaban envueltas como en una alfombra. Y bueno, en fin. Cuando desenrollaron la alfombra vieron que las 3 chicas estaban maniatadas y que estaban como apiladas una encima de la otra. Y que 2 de ellas además tenían las cabezas separadas del resto del cuerpo. Una salvajada. Y claro. No recordaba ese dato. Pues sí. Y la policía no necesitó hilar mucho. Bueno, a todo esto se presupone que lo de que estuviese la cabeza separada del cuerpo no es porque las hubiesen degollado, sino la descomposición. Sí. Que yo al principio cuando leí esto pensé que había pasado eso, pero no. Ya. Y la policía no necesitó, ya digo, hilar como mucho para llegar a la conclusión de que tenía que tratarse de Miriam, de Toñi y de Desiree. Y este hecho fue doblemente dramático porque, punto número 1, toda España en ese momento estaba ya como pendiente de la desaparición de las 3 chicas de Alcácer. Un poco como si ahora aparece el cadáver de, yo qué sé, de, ¿cómo se llama la chiquita esta que había desaparecido en Portugal? ¿Sabes quién te digo? Madeleine. Madeleine, pues como si aparece el cadáver de Madeleine, ¿sabes? Claro, que era un caso súper conocido. Claro, estaba como todo el mundo ya súper pendiente, como cuando había pasado con lo de Julen, ¿te acuerdas? Pues todo eso. Sí, a ver, porque en su momento, imagínate, desaparecer 3 niñas, porque Claro. en realidad eran niñas, evidentemente es una alarma social grande. Sí, o sea, sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, como que cuando se descubrió que estaban muertas y que habían sido asesinadas, pues te puedes imaginar lo que impresionó, ¿no? El shock que fue para todo el país y obviamente también a su familia, ¿no? Dios, pobres. Y punto número 2, digo lo de que fue doblemente dramático porque no os podéis ni imaginar, de verdad, el trato que recibió por parte de la prensa este caso. O sea, si hay un listado de capítulos bochornosos en este país, el trato que recibió en la prensa el crimen de Alcácer estaría sin duda en el top 5. De verdad, de cosas como terribles y bochornosas que hayan ocurrido en España. O sea, se hicieron programas especiales hablando días y días sobre ello, haciéndole preguntas súper incómodas a los familiares, a los habitantes de Alcácer, acosándolos. Se emitían imágenes de la fosa en la que habían sido enterradas, se hacían como reconstrucciones de los hechos sobre lo que pudo haber pasado, lo que no. Que a ver, eso está bien, pero sí, hubo un circo mediático, ya te entiendo. Hay formas y formas, no es rollo, a ver qué pudo haber pasado, vamos a contar la información. No, es que se hacía como para ganar audiencia y un circo mediático. Sí, y sin respetar esa intimidad de mostrarlo todo. Todo, o sea, yo qué sé, o sea, se enteraban antes ellos de la noticia que los propios familiares y lo contaban, o sea, era un circo, y que de se verdad. trataba más como si fuese un programa de corazón en vez de algo informativo. Justo. Sí, de hecho, en vez de contar, pues hay estos hechos, hoy en día pasaría en plan, sabemos esta información. Y no empezarías como a elucubrar tú cosas porque eres un periodista, te debes a la información, no eres un tertuliano de un programa del corazón. Y se trató como eso, como si fuera una noticia del corazón. Entonces, muchos programas de televisión, tipo, bueno, uno que había, que no me acuerdo, no sé qué, de Mississippi. La gente que lo esté escuchando sabrá de cuál hablo. No me acuerdo, pero sí. Ese programa, por ejemplo, empezó a elucubrar teorías alternativas sobre qué les podía haber pasado a las chicas, sobre lo que no sé qué. Ese no es tu trabajo como periodista. Y luego también... Porque luego la familia se puede preocupar y se puede agarrar a ello para justificar lo que les haya pasado, lo que no, ¿entiendes? Entonces, hay unos hechos y tú tienes que contar los hechos y lo que la policía ha descubierto. No tú inventarte lo que te salga del coño. Y también ¿entiendes? A las chicas se les trataba como, ay, ¿qué hacían unas niñas por ahí solas? Bueno, a ver. Por supuestísimo. Tienes que disfrutar de la vida también. Por supuestísimo. No cerrarte en el casa. componente misógino y machista que no falte en cualquiera de estas historias. Sí, pero bueno, suele estar ahí. Eso Siempre. también no es novedad. Ya digo, terrible, de verdad. Y bueno, siguiendo... De hecho, ya digo, es que no voy ni a contar algunas cosas que decían porque me parece como irrelevante, de verdad. Lo digo porque seguramente va a haber gente que escuche el caso y diga, ay, no hablaste de esto. No lo hice de forma deliberada. Porque paso. Yo voy a contar lo que pasó, punto. Quien quiera creer una cosa, estupendo. Quien quiera creer otra, pues otra. Y bueno, siguiendo con la historia, la misma tarde en la que se encontraron los cadáveres de las 3 chicas, pues fueron trasladados a un laboratorio forense para investigar si efectivamente se trataban de Miriam, de Toñi y de Desiree. Porque claro, hasta ahora sabemos que eran ellas, pero no había como la confirmación
oficial. Sí, evidente, tiene que pasar por un forense. Exacto. Y también se analizaron pruebas de la fosa y como de los terrenos cercanos a la fosa. Terrenos cercanos no me refiero a un prado que había a 500 metros. No, te hablo de a 10 metros, a 5 metros. En plan, pegaos, el propio camino. Y de esa forma se encontró como una prueba bastante importante en la historia. Resulta que uno de esos terrenos cercanos, me refiero como a 2 metros de la fosa, había una receta médica a nombre de un tal Enrique Anglés. Y esta receta estaba tirada en el suelo. Y la cosa es que la policía no sabía quién era ese tal Enrique Anglés. Pero sin embargo, sí que conocían a su hermano. Bueno, al que imaginaban que era su hermano por el apellido, que es un chiquito que se llamaba Antonio Anglés. Y que era muy conocido por la zona, por todos los pueblos de esa zona, por Catarroja, por Picassent, evidentemente por Alcácer, bueno, como por todos los pueblos de esa zona. Porque era mítico chungo del pueblo que tenía como antecedentes por robo y por tráfico de drogas. O sea, que era conocido por ser el que la liaba del pueblo, ¿sabes? Antonio Anglés te hablo, ¿eh? Vale. O sea, el hermano. El hermano de la receta médica. Vale. A todo esto no lo dije, pero Catarroja es un pueblo eso que había pues pegado a muy pocos kilómetros de Alcácer. Sí, y ahora que por desgracia es súper conocido por la Dana. Sí, efectivamente. Bueno, toda esa zona, porque Picassent le pasa un poco lo mismo. Ya. Bueno, pues la policía de repente fue a casa de Antonio y según llegaron, Antonio salió corriendo y escapó por una ventana de la casa, según vio aparecer a la policía. O sea, la policía fue a interrogarle. No, fue a la casa a ver qué onda, porque claro, al final encontraron una receta a nombre de una persona que tenía su mismo apellido. Entonces dijeron, vamos a ver qué pasa aquí. Pero ya digo, cuando llegaron de repente vieron que Antonio se piró por la ventana. Entonces pasó una cosa curiosa y es que cuando entraron en la casa resulta que aunque Antonio ya se había escapado, en realidad estaba dentro Enrique Anglés, que era a quien iban a buscar la policía. Quiero decir, ellos iban a hablar con Antonio para saber si sabía quién era Enrique. Ya. Y ya, cuando no entraron iban en la casa, por el otro. Claro, y cuando entraron en la casa vieron allí a Enrique y dijeron, pues estupendo. Que era el nombre que aparecía en la receta, no ponía nada de Antonio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Y bueno, en la casa había más gente. Concretamente estaban también la madre como de la familia de los Anglés. Sí, de los dos. Exacto. La hermana de Enrique, porque eran varios hermanos, eran creo que 5 en total. La hermana de Enrique y Antonio, ¿no? Que se llamaba Kelly Anglés, y a mayores el novio de esta chiquita, de Kelly. De hecho, se llevaron a todos estos a comisaría para interrogarlos. Por lo extraño que había sido todo. En plan, quiero decir, ellos, aunque no fuera su intención en principio ir a interrogarlos, sino a preguntar simplemente pues que si sabían quién era, tal, pero como vieron al otro escapar corriendo y no sé qué, pues dijeron, uy. Sí, a ver, sospechoso. Claro. Y entre la receta médica encontrada al lado de la fosa y el hecho de que Antonio hubiese escapado, pues eso, se los llevaron a comisaría y una vez allí fueron interrogando uno por uno. Y cuando llegaron a Enrique descubrieron pues, que tenía una discapacidad intelectual bastante severa, la cual la verdad que lo descartaba de cualquier crimen. Vale. Porque de hecho se sabe que en realidad lo que había ocurrido es que la receta médica era de Antonio, pero que había falsificado el nombre de su hermano para que así en el hospital le pusieran como menos problemas para darle la receta debido a la discapacidad que tenía su hermano. Vale. No sé de qué era la receta, lo busqué, pero no lo sé, pero supongo que sería de una medicación que no sería tan sencilla de conseguir, imagínate, un ansiolítico, y que dijo, no, yo soy Enrique, en vez de Antonio. Sí, que se hizo pasar por él. Exacto. Vale. Y bueno, el caso es que mientras toda esa peñita estaba siendo interrogada, la policía se puso a registrar la casa de los Anglés, ¿no? A la vez. Todo esto ocurría a la vez. Y mientras esto ocurría, de repente apareció en la casa más peñita aún. Concretamente aparecieron otros 2 hermanos Anglés, Mauricio y Ricardo, que eran como los otros 2 que faltaban. Y a mayores, un amigo de la familia que se llamaba Miguel Ricard. Y acordaros de este último señor porque es importante en la historia. Bueno, señor de que tenía como 20 y pico años. Este recién nacido. Ya, recién nacido eres como desde los 0 a los... Hasta nuestra edad. Sí. Vale. Y el año que viene seguiría siendo así. Exacto. Cuando tengamos 108 años, hasta nuestra edad. Exacto. Sí, me parece buen baremo. Y bueno, el caso es que la policía, cuando vieron a toda esa peñita entrar en la casa, pues los redirigieron a comisaría directamente, ¿sabes? Porque total, como que ya estaban en modo trabajo, entonces dijeron, pues mira, interrogamos ya a todo Cristo y así ya nos quitamos como un poco el marrón de encima. A ver, normal. Claro,
plan, pues ya dijeron, pues mira, si interrogamos a la madre, al novio de la otra, no sé qué, pues también aparecisteis aquí Todos en casa para de allí. repente, tirad para allí ya. Sí. Y bueno, de esta forma fueron descartando a todos los interrogados de la familia Anglés, porque la verdad que todos tenían coartadas bastante sólidas Vale. y fáciles además como de comprobar del día de las desapariciones de Miriam, de Toñi y de Desiree. Vale. Hasta que llegaron al interrogatorio de Miguel Ricard. Con este chiquito, al que todo el mundo llamaba el Rubio y que tenía 23 años, pasó una cosa. Para empezar, tenía un historial delictivo inversamente proporcional al número de pelos que me quedan a mí en la cabeza. Te quiero decir, era un listado enorme de delitos. Y para seguir, empezó a decir tonterías en el interrogatorio. O sea, de verdad, no nos vamos a engañar. Ya. Cosas que no tenían nada de sentido. O sea, como que la coartada se la estaba inventando claramente en ese momento. Entonces decía cosas inconexas, como si te ven a ti, Coral, en alguno de tus momentos espía y te inventas que es completamente casualidad que lleves un antifaz y estés oculta detrás de un contenedor de una calle transitada. ¿Te imaginas? En vez de reconocer que estabas espiando a tu ex, que es claramente lo que estabas haciendo. La gente va a pensar que es verdad. Bueno. ¿Hasta qué punto? Así que bueno, al igual que me pasa a mí con Coral, la policía no se creyó sus falacias. la verdad que no. O sea, me refiero a las de Miguel Ricard. Y empezaron a presionarlo para que contara toda la verdad, o su verdad, al menos. Así que es así como consiguen que ese día, el 27 de enero de 1993, o sea, ya con la tontería, pues 3 meses después de las desapariciones casi, el Rubio confiese absolutamente todo. O sea, contó que efectivamente el culpable de los asesinatos de Miriam, de Toñi y de Desiree había sido Antonio Anglés y que él había ayudado a Antonio en todo. De hecho, contó que todo, o sea, como con todos los detalles, vaya, de lo que había ocurrido la fatídica noche en la que desaparecieron estas 3 chiquitas. Vale. Para empezar, ¿recordáis que os conté que Miriam, que Toñi y que Desiree habían hecho autostop por segunda vez desde la gasolinera Marie Picassent hasta la discoteca Color, ¿no? Bueno, pues os había dicho que había testigos que contaron que vieron a las 3 chicas entrar en un Opel blanco en el que había 2 chicos jóvenes. Bueno, pues estos 2 chicos jóvenes eran el Rubio y Antonio Anglés. Y el Rubio contó que desde que se montaron en el coche las llevaron, en vez de la discoteca Color, a un edificio como abandonado que estaba como a 20 kilómetros de Picassent. También te digo, el terror que tienes que pasar siendo esas chicas Imagínate. tiene que ser horrible. Imagínate, porque claro, a 20 kilómetros de su destino, Madre y tú te mía. tienes que estar dando cuenta de que te están llevando, Claro. ¿sabes? A un sitio que no te corresponde. sí, y sí. supongo que les dirían, oye, ¿a dónde vamos? Y ellos se pondrían agresivos, bueno, whatever. Dios mío. Y precisamente ese edificio estaba muy cerca del barranco en donde estaba la fosa, en donde aparecieron las chicas. Creo que estaba a 700 metros, o sea, al Ya, lado. como que todo cuadrado. Sí. Después de llevarlas a ese edificio, las ataron a un poste de madera que había dentro del edificio y en ese momento Antonio como que las desataba una a una a las 3 chicas para violarlas. Bueno, es que esto es terrible lo que voy a contar a partir de ahora, ¿eh? El Rubio a mayores reconoció que violó a Desiree en un primer momento, pero que a las otras 2 chicas en ese momento como que no las había tocado. Y que además había ayudado a Antonio sosteniéndoles las piernas abiertas a las chicas para que no se resistieran. Terrible, vamos. Y todo esto evidentemente mientras Antonio las violaba. Después de violarlas, volvieron a atarlas al poste de madera y las dejaron solas en el edificio mientras ellos iban a un bar cercano como a tomarse algo. De hecho, o sea, es que yo no entiendo absolutamente nada, de verdad, de la toma de decisiones de esta gente. De hecho, se tomaron unos sándwiches porque, bueno, tenían hambre y volvieron después de comer al edificio abandonado, en donde estaban las 3 chicas. A ver, también entiendo que habían pasado horas. Supongo. Entonces, claro, Sí, hombre, haces tu vida, ya. pero eres un jetas. No, claro, ¿sabes? evidentemente. Y Antonio volvió a violarlas una a una y en este momento también las violó el otro chiquito, el Rubio. Ya. Y después, tanto Antonio como el Rubio se quedaron dormidos allí en el edificio ese. Y unas horas después se despertaron porque las 3 chicas estaban llorando y gritaban, claro, evidentemente. Qué horror.
Y en ese momento Antonio se levantó como súper enfadado porque ellas le despertaran, ¿sabes? Y las golpeó con un palo, pero sin llegar a matarlas. O sea, les dio como muy fuerte y le dio muchos golpes, tal, pero no, ellas no murieron en ese momento. Poco después, Antonio salió del edificio y se fue a unos 700 metros a cavar la famosa fosa de la que ya hemos hablado antes. Y cuando volvió otra vez al edificio, cogió una pistola y amenazó a Miriam, a Toñi y a Desiree para que fueran como caminando hacia la fosa. Y una vez allí, las asesinó disparándoles en la cabeza a las 3. Por eso os digo que no fueron decapitadas en ningún momento ni nada de eso, que eso fue por cosa de la descomposición. Yeah. Porque en cuanto las disparó, como que cayeron en la fosa ya directamente y allí las enterraron y tal. Todo esto fue lo que confesó el Rubio en ese interrogatorio. Yeah. Además, las autopsias que se le hicieron por parte de la policía confirmaron estos hechos que contó el Rubio. Aunque aquí hay que mencionar una cosa, y es que las familias quisieron contratar como a un forense independiente que hizo como un segundo examen, Sí. aparte del de la policía. Y además analizó en ese examen 15 pelos que se encontraron en los cuerpos de las 3 chicas. Y parece ser que en ese examen salió que 12 de esos pelos no pertenecían ni al niño Jesús, ni al Rubio, ni a Antonio Anglés, lo cual como que abrió un poco la posibilidad de que hubiese más gente participando en esas violaciones. Pero bueno, la policía estos datos no salieron en la investigación de la policía. Era por eso, por lo que se decía todo. Claro, y a raíz de esto fue cuando los programas de Corazón y tal se empezaron a inventar teorías paralelas, pero fue a raíz de esta información de lo de los 15 pelos, porque el resto de cosas sí que los confirmó esta autopsia independiente, o sea, todo lo que había contado el Rubio, me refiero. Vale. Y de hecho 3 de esos pelos sí que pertenecían al Rubio y a Antonio Anglés. Por eso os digo que bueno, que todo estaba confirmado y la única discrepancia era con este momento 12 pelos que no pertenecían a ellos dos. Pero bueno, ya digo, por parte de la policía esto no era lo que había salido de esas investigaciones. Vale. Pero bueno, eso quedó ahí, ¿no? Y a raíz de esto fue cuando se formó esa teoría alternativa, y esta teoría que decía que había como un grupo de empresarios y de políticos que habrían hecho todo esto y que estaban como echándoles el marrón encima a Antonio y al Rubio, cosa que nunca pudo ser demostrada y que no hay ni una sola prueba que sabes, que lo indique. De hecho, ya digo, como mínimo la prueba principal es la propia confesión del Rubio, el hecho de que Antonio escapara, todas las pruebas que hay alrededor, los testigos de la gasolinera que hablan de ellos dos en concreto y no de ningún grupo de empresarios de nada, te quiero decir. Pero que bueno, que surgió por eso, por el momento pelos, y eso es a lo que me refería con el trato denigrante que se hizo por parte de la prensa, porque explotaron este hecho, que bueno, sí que puede ser que hubiese más gente en el edificio violando, no te digo que no, pero no se sabe nada más que ese hecho, que esa discrepancia en cuanto a estos exámenes. Y en base a eso, los programas empezaron a teorizar con que existía un grupo de no sé qué. De hecho, uno de los pelos que se encontraron, como que era un pelo canoso, que no podía pertenecer a ellos dos porque eran muy jóvenes. Bueno, pues puedes tirar por ahí como prensa, pero no inventarte luego ya informaciones sacadas un poco de tu coño, la verdad. Entonces, bueno, terrible. Y el caso es que el problema es que mucha gente creyó todo esto, ¿no? Y a día de hoy seguro que va a haber mucha gente que me comente, no, pero yo sí que creo que fue un grupo de no sé qué, es que cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Pero las pruebas que hay, digamos, son las que son. No, y lo que se sabe es que ellos dos fueron. Exactamente. Esa es la realidad. Exactamente. Y a todo esto, ¿os acordáis que Antonio Anglés había huido por la ventana cuando apareció la policía en su casa? Bueno, pues nunca más se supo de él. O sea, nunca más. Y a día de hoy sigue sin saberse nada del paradero de Antonio. Es increíble. O sea, hace 33 años de este crimen y aún no se pudo atrapar al mayor responsable del caso. De hecho, Antonio es una de las personas más buscadas o sea, como por la Interpol. A nivel mundial te hablo, que es muy fuerte. Ya, es muy fuerte que esté la Interpol involucrada. Sí. Y que de verdad no se sepa nada. Desapareció el planeta. Y en cuanto al Rubio, en 1997 fue condenado a una pena de 170 años por los 3 delitos de asesinato, de secuestro y 4 delitos de violación.
Y de esos 170 años, el rubio estuvo 21 en prisión, que es una pena bastante alta Sí, siendo pero bueno, España. suele ser, sí, para ser España, Sí, sí. es de las mayores penas posibles. Y a día de hoy, claro, está en libertad, porque hace tantos años de este caso que ya le dio tiempo a cumplir toda la pena Ya. a este chico. Y bueno, en fin, sin que Antonio haya entrado en ningún momento en prisión. De él solo se sabe que después de huir por la ventana fue a una peluquería a cortarse el pelo y teñirse, bueno, y teñírselo, ¿no? Como para no ser reconocido. Y después, en febrero de ese año, de 1993, fue reconocido en un pueblo de Cuenca, aleatorio, muy pequeñito, de donde consiguió escapar de la policía por los pelos, o sea, por segundos, de verdad. Y un mes más tarde volvió a ser reconocido, en este caso por la Interpol, pero también consiguió escapar por cuestión de minutos, también en otro pueblo aleatorio. Madre mía. Y después de eso se sabe que se subió como polizón en un barco llamado City of Plymouth, que zarpaba desde Lisboa y que se dirigía a Irlanda en general, a la isla, no a Dublín en concreto. Iba a Irlanda. No sé exactamente a dónde, Vale. porque iba como por varios puertos, me refiero, de Irlanda. Y allí lo reconocieron y lo reconocieron más o menos. Les sonaba que era un criminal, pero no sabían exactamente quién era. Entonces lo encerraron en un camarote, el personal del barco. Pero justo cuando estaban llegando a Irlanda, Antonio consiguió salir del camarote, no se sabe si con ayuda o no, y saltó al mar. Y al día siguiente encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua en una playa cercana a donde él había saltado. Entonces puede ser que muriera ahogado en ese momento y que llegara hasta la playa el chaleco salvavidas, o que él llegara a la playa y lanzara por ahí el chaleco. Ya. No se sabe a día de hoy. Entonces, claro, puede ser que muriera ahogado allí. La verdad que el cadáver no se encontró nunca. O puede ser que siga vivo. De hecho, la Interpol lo sigue buscando a día de hoy. Dios mío. A ver, tú siempre me dices que a veces tenemos que sacrificar la realidad por la Sí. fantasía. Y que yo puedo creer lo que quiera. Así que yo quiero creer que está muerto. Yo quiero creer que está vivo. No, yo quiero creer que Y murió que ahí. lo van a atrapar en algún momento. De hecho, Ah, la bueno. Interpol tiene la teoría de que está viviendo con una identidad falsa en Brasil. Ya, mejor que esté vivo para que cumpla. Claro, hombre, si no vaya puta mierda Sí, de sí, de historia. sí. En plan, pues moriste en una playa aleatoria de Irlanda, 33 años Pero así nunca... de libertad. Bueno, así nunca hiciste nada. Ya, pero que se joda. Ya, que pague. Claro, un poquito. Sí, mejor que vaya a la cárcel. Sí lo Te lo digo. compro. Claro, y nada, y en eso estamos. Este es el caso que Es te muy traje. fuerte. Es muy heavy. Sobre todo que desapareciese y que nunca más. Nunca más. Es que es muy fuerte que nunca más. En plan, hostia, yo nunca vi, o sea, en plan, 33 años, absolutamente, porque sabe que fue él, se le vio varias veces, se le persiguió y todo el rato él huyendo de la justicia. Eres un ninja, tío. Sí, era como el protagonista de Prison Break. Sí, sí, sí. Sabías cómo ir. Es muy fuerte, Y nada, bueno, esto.